La que sigue, por favor. Ok, en cuanto al diagnóstico, hay tres formas para guiarnos y llegar al diagnóstico. Eh, el primero, que va a ser la historia clínica laboral, la cual pues nos va a permitir establecer la posible relación que tiene el trabajador o el minero y sobre todo pues conocer los detalles en cuanto a tiempo de exposición e intensidad de la misma. Asimismo, también en la historia clínica laboral debemos incluir el lugar de trabajo en la que está el minero y bueno, el tipo de empresa también, el tiempo en cada puesto de trabajo, el periodo de latencia y su situación laboral actual y sobre todo pues a la gente que está expuesto. En el cuadro clínico, en la clínica, pues observamos que al inicio de la enfermedad pues no vamos a tener esos síntomas respiratorios todavía, ya que pues tiene un desarrollo muy lento. Y bueno, las fases, de hecho las pruebas funcionales respiratorias van a ser normales, pero conforme avanza la enfermedad, pues esta neumoconiosis va a empezar a tener un cuadro clínico como una tos, una disnea. Y bueno, ya cuando observamos una fibrosis masiva progresiva, como observamos en las radiografías, pues ya el minero va a presentar una disnea, entre más extensa sea la lesión, pues va a ser más grave. Entonces, estos tres diagnósticos nos van a ayudar a establecer el diagnóstico de neumonoquiosis. La que sigue, por favor. En cuanto a su tratamiento y prevención, realmente no existe un tratamiento que cure la neumonoquiosis, neumoconiosis, perdón, en esos pacientes o en esos mineros, sino que en el caso de que exista ya una manifestación, por ejemplo, un EPOC, un enfisema, se le puede dar broncodilatadores. Asimismo, se ha visto que el trasplante de pulmón puede, puede también tratar la enfermedad. Y bueno, otros, por ejemplo, la rehabilitación pulmonar, el oxigenoterapia, las vacunas, que es muy importante que estos pacientes tengan un esquema de vacunación, sobre todo en lo que son la gripe y la neumonía. Y bueno, en el caso de que esos mineros presenten una infección, pues hay que tratarlos con antibióticos. Eh, bueno, como les mencioné, no hay un tratamiento, pero sí hay una prevención, en la cual pues nos vamos a basar en unas medidas de seguridad e higiene industrial. El uso de máscaras protectoras es muy importante. En la actualidad pues ya existen estas máscaras y bueno, eso también podemos hacer que este factor pues también ha ayudado a disminuir el número de casos de esta patología a lo largo del tiempo. El agua también se puede utilizar, sobre todo para suprimir el polvo eh, en los túneles y en los pasillos. La que sigue, por favor. Bueno, asimismo también contamos con ciertas leyes y reglamentos que van a normar los trabajadores o los mineros. Eh, en la primera que observamos es la Ley Federal de Seguridad y Salud en las Minas, que se estableció en 1977, o también conocido como Ley de Minas, en la cual pues nos habla que la primera prioridad y preocupación de todos en el trabajo de carbón u otra industria minera debe ser la salud y seguridad del minero. Otra, bueno, el otro ley o reglamento va a ser el reglamento de seguridad minera, en la cual pues vamos a encontrar muchos artículos que, que los más primordiales son el artículo 1, para empezar, en la cual establece que se debe proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en dicha industria y de aquellas que bajo circunstancias específicas y definidas están ligadas a ellas. Entonces aquí los mineros pues ya están siendo protegidos
En el artículo 28 menciona que todas las empresas mineras deberán de capacitar a sus trabajadores sobre el método y el procedimiento para ejecutar correctamente su trabajo, implementando asimismo los registros de asistencia y asignaturas. En el artículo 30 menciona que todos los equipos, ya sea maquinarias, materiales, instalaciones e insumos, deberán tener sus especificaciones técnicas y de funcionamiento en idioma español. El artículo 31 menciona que la empresa minera debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los trabajadores propios y de terceros. El artículo 32 menciona que será deber de la empresa minera proporcionar en forma gratuita a sus trabajadores los elementos de protección personal adecuados a la función que desempeñan debidamente certificados por un organismo competente. Asimismo, este reglamento también, aparte de que se le dé de forma gratuita a estos trabajadores los elementos de protección, también menciona que la misma empresa minera debe de verificar que realmente estos trabajadores la estén ocupando o utilizando en el trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, entonces también como prevención se le debe dar un seguimiento a estos trabajadores del carbón, de la minera del carbón. Y bueno, la ley que nos habla de este seguimiento va a ser la Ley Federal de Seguridad en Minas de Carbón, que se estableció en 1969, la cual formuló, bueno, generó un programa de vigilancia de la salud de los mineros de carbón. Esas vigilancias van a incluir, pues, encuestas de salud respiratoria, una espirometría y radiografías de tórax de forma gratuita. Asimismo, también tienen que ser compatibles con el trabajador. O sea, si el trabajador necesita de esas encuestas de salud respiratoria, una espirometría, pues deben de ser compatibles. En 2014 se empleó la Administración de Seguridad y Salud de Minas, también agregó, aparte de la vigilancia, una protección para los mineros del carbón. Esto, pues, como requisitos está la ampliación de la vigilancia, que trabajan no solamente los que están debajo, o sea, los trabajadores subterráneos, sino que también los que trabajan en la superficie. En la que sigue, por favor. Y bueno, en México existe esta norma, la norma oficial mexicana 023 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la cual pues habla sobre el reglamento, leyes, obligaciones de las minas subterráneas y minas a cielo abierto. Y bueno, esto menciona que se debe contar con todos los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todo lo que menciona la norma oficial mexicana 023. A grandes rasgos, pues esta norma va a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, eh, también con base en la actividad que desarrollen y los riesgos a los que están expuestos. También tiene que verificar que los trabajadores usen el equipo de protección personal durante el desempeño de sus actividades normales y de emergencia. Pues básicamente esta guía nos habla de las obligaciones que tienen los patrones, asimismo de las obligaciones que tienen los trabajadores. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a pasar a la asbestosis, que bueno, vamos a tenerla como una enfermedad pulmonar intersticial difusa que va a ser producida por la inhalación de fibras de amianto. Como ya lo habían comentado, el tiempo de latencia suele ser de 15 a 20 años desde el inicio de la exposición y esta asbestosis vamos a tener de dos tipos. Una de sus fibras curvas, que son los crisotilo, crisotilo y las afibol, que, bueno, va a tener sus fibras que son rectas y vamos a tener ciertos componentes como el amosita, la acrocidolita, el antrofilato, tremalita y actinolita. La siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a su exposición, pues vamos a tener que esta exposición la vamos a encontrar en la minería y procesamiento del asbesto. También la podemos ver en construcciones e industria automovilística y naval, especialmente en algunos procesos de reparación o demolición. Y por último, por la inhalación del aire contaminado por individuos no expuestos ocupacionalmente al asbesto. En cuanto a las formas de presentación, vamos a tener de dos tipos y una mixta, que va a ser las pleurales y las pulmonares. Y bueno, en algunos casos se puede presentar ambas. La siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que va a haber una disnea de esfuerzo. Esta va a ser progresiva, una tos seca, una presión centrotorácica y bueno, vamos a ver que las crepitaciones inspiratorias van a aparecer precozmente. También vamos a notar vamos a notar las acropaquias, que son un signo habitual, pero de una forma más tardía y está asociado a enfermedades más graves. Y pues en fases más avanzadas podemos apreciar que puede llegar a una insuficiencia respiratoria y a signos de cor pulmonar. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a ver que vamos a tener en fases tempranas en una proyección, vamos a ver pequeñas opacidades irregulares que las vamos a definir como reticulares o reticulonodulares. Estas van a ser localizadas en la base y en zonas subpleurales. Y bueno, en cuanto a la proyección, vamos a ver una mejor toma lateral y porque esta es más sensible. Y bueno, en fases más graves ya vamos a ver un patrón lineal que se extiende hacia los campos medios con un borramiento de la silueta cardíaca y diafragmática. En en esta imagen que les puse es un ejemplo de una TC torácica y bueno, vamos a destacar que, mm, bueno, aquí en la observación de las flechitas vamos a ver un engrosamiento pleural. Y bueno, en cuanto a estas flechitas, vamos a ver lo que es una reticulación periférica eh, basal lateral. Mm, La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener que específicamente no va a haber un tratamiento efectivo para la asbestosis. Esto quiere decir que pues ya solamente enfermedades concomitantes vamos a tener tratamientos bases, pero específicamente para esta no vamos a tenerlo. Pero sí vamos a tener un gran factor de prevención en cuanto a lo que nosotros podamos ir disminuyendo, por ejemplo, la exposición, también el realizar los controles médicos periódicos. Esto se refería a que, sobre todo al empezar a laborar en un lugar donde haya una exposición al asbesto, vamos a empezar con un examen médico ocupacional y posteriormente o periódicamente vamos a seguir realizándolos para tratar de prevenir le- y pues no llegar a fases graves. También vamos a decir que va a haber, que se recomienda un abandono del tabaquismo, ya que se ha visto que debido al tabaquismo es un riesgo que incrementa eh, pues el riesgo para padecer cáncer broncopulmonar.
Y bueno, como dato curioso, también vemos que la asbestosis no solo es propia de la persona trabajadora, sino también de las personas o de su círculo personal, como puede ser personas de casa, ya sea hijos y cónyuge, por la exposición que puede quedarse en su ropa y por ende exponer a su familia. Entonces vamos a tener que también una forma de prevención, pues es la higiene en cuanto el recorrido de trabajo a casa y en casa, pues tener otras medidas de seguridad. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar con el asma ocupacional. Vamos a tener que este es el trastorno pulmonar más prevalente en países industrializados. Este va a representar el 15% de nuevos casos de asma en adultos. Vamos a tener que la definición como tal de asma ocupacional va a incluir pues un diagnóstico de hiperreactividad bronquial que va a estar asociado con una limitación variable del flujo aéreo que va a estar atribuido a causas o condiciones que solamente se van a encontrar en el área laboral. Vamos a tener que existen pues alrededor de 400 elementos identificados como agentes causales del asma ocupacional. En el caso de los más comunes, pues los vamos a ver más adelante, son el polvo de madera, polvos de cereales, proteínas de látex, caspa de animales, entre otros. Vamos a tener que la mayoría, el 90% son causados por sensibilizadores y el 10% son causados por agentes irritantes. La siguiente, por favor. Vamos a tener que se va a clasificar dependiendo en este caso, tenemos que diferenciar el asma ocupacional del asma agravada por el trabajo. El asma ocupacional es la que ocurre causada dentro del trabajo y el agravada por el trabajo es un asma que ya se tiene desde antes, puede ser desde niños y va a ser agravada por los agentes alérgenos que tenemos en el área de trabajo. Es diferente, es importante distinguir esta asma, ya que las consecuencias clínico-patológicas y el tratamiento médico van a ser diferentes. En este caso nos vamos a enfocar en el ocupacional, que va a tener dos mecanismos, el inmunológico y el no inmunológico. El inmunológico va a estar mediado por IgE, perdón, que va a estar mediado que vamos a tener mediados por moléculas de alto peso molecular y moléculas mediadas por de bajo peso molecular. Esto quiere decir que aquí la importancia no solamente es del tipo de alergeno, sino que también dependiendo del peso molecular de esta sustancia, va a definir el método, el mecanismo por el cual va a actuar. Vamos a tener que el no inmunológico va a hacer un daño agudo, puede ser una dosis tóxica, necesita menor concentración para causar una reacción, no hay un periodo de latencia y está muy relacionado con el tiempo de exposición y la presencia de síntomas. En el inmunológico vamos a tener que si necesita un proceso se le llama de provocación para causar una reacción. La siguiente, por favor. Vamos a tener diferentes factores de riesgo. En este caso, vamos a tener que la exposición, pues, es el más importante eh, para causar, pues, el asma ocupacional. Vamos a tener que también está el proceso de concentración, que entre mayor sea, va a aumentar el riesgo de la sensibilización a esta sustancia. Eh, es importante mencionar que de acuerdo al tiempo de exposición va a ser necesario que, depende del tiempo de exposición, se van a desarrollar mecanismos inmunitarios diferentes en los trabajadores. Eh, pero aún así como ya les dije, puede ser inmunológico o no inmunológico. Vamos a tener que el tabaquismo también es un efecto muy predisponente para la aparición de asma ocupacional.
pero aún no está especificado tanto en los artículos, pero sí se encontró un estudio en el que se veía que los pacientes que fumaban tenían una mayor prevalencia de esta enfermedad que los que no lo hacían. También es muy importante la predisposición genética. Eh, es igual para el asma no ocupacional, la que les dije que era que ya se tenía desde antes, y la ocupacional. Es importante mencionar la norma 010, porque en esta vienen tablas bueno, de sustancias que nos va a decir los límites máximos permisibles de exposición de estas. La siguiente, por favor. Vamos a tener, esta es una tablita, agentes asociados con el asma ocupacional. Vamos a tener que estas son diferentes. En esta tabla nos va a decir tanto el agente, que en este caso tenemos diferentes. La primera pues es el asma inducida por irritantes, que nos va a dar, como ya les dije, tos, dificultad para respirar, sibilancias, eso lo vamos a ver después. Y también las ocupaciones o las industrias donde principalmente se encuentra. En el caso del humo, vamos a tener el caso de los bomberos y trabajadores pues de rescate, el polvo altamente irritante en trabajadores de construcción. Vamos a tener que en el caso del asma inducida por sensibilizantes, que son agentes de alto peso molecular, vamos a tener síntomas que van a estar acompañados de rinitis y se pueden observar en un periodo de latencia de 2 años. Tenemos en el caso de bioaerosoles, trabajadores de la salud, investigadores. En el caso de látex, también trabajadores de la salud o trabajadores en laboratorio. De bioaerosoles, perdón, de látex, de plantas, agricultores, panaderos y trabajadores del campo. Eh, la siguiente, por favor. Vamos a tener en esta tablita también, es otra donde nos va a mencionar la clase de agente, la clase, el agente y la industria y la exposición donde vamos a estar. Esa está pues más resumida, la otra abarca más. Y es importante también mencionar que los agentes de alto peso molecular son más comunes y consisten en proteínas y glucopéptidos que van a inducir una respuesta de inmunoglobulina E, y los agentes de bajo peso molecular van a hacer sustancias que van a producir una respuesta a través de procesos fisiopatológicos que aún no están bien especificados. En este caso, como ya les dije, hay diferentes clases de alérgenos o agentes causales de esta asma. Mencionaba mucho en un artículo que estaba leyendo el uso de cereales y harinas, especial la harina de trigo, en el caso de panaderos, que es uno de los principales alérgenos que causa asma ocupacional. Pues se podría pensar que también en el caso del humo o de polvos de madera, pero mencionaba bastante el uso de las harinas refinadas. La siguiente, por favor. Vamos a tener, pues dentro de la fisiopatología, como ya les dije, vamos a tener diferentes este, mm, procesos en esta fisiopatogenia. A manera como resumida, vamos a tener el asma ocupacional inducida por isocianatos como agentes de peso molecular, como ya les había mencionado en la tablita. En este esquema vamos a tener una vía de sensibilización cutánea que va a tener la formación de aptenos con albúmina, debido pues a su alta afinidad. Estos aptenos van a estar captados por las células dendríticas, que van a ser, pues como ya sabemos, las células presentadoras de antígeno. Se van a activar los linfocitos TCD8 y CD4 y se va a activar una respuesta TH1. Esta respuesta va a producir interleucina 12 e interferón, y van a estar implicadas en una inflamación neutrofílica. Cuando se estimulan estos linfocitos TCD4,
También se va a inducir una respuesta TH2 y se van a producir la interleucinas 4, 5 y 13, que van a activar e inducir quimiotaxis de los eosinófilos. Como sabemos, pues la interleucina 4 también va a inducir la producción de IgE, que va a ser específica para pues, las células B, y el complejo antígeno anticuerpo que va a estar conformado por eosinatos y la inmunoglobulina E van a poder unirse a los receptores en la superficie de las células cebadas y van a inducir una desgranulación con liberación de mediadores pre y neoformados. La siguiente, por favor. Vamos a tener también que se le llama asma ocupacional inducida por isocianatos, pero como agentes irritantes. Vamos a tener que estos isocianatos pues son capaces de inducir una lesión epitelial directamente y van a alterar se llama depuración mucociliar. Estas va a estar estimulando la producción de moco por las células caliciformes, perdón, y esta lesión epitelial nos va a producir una exposición a las terminantes nerviosas y nos va a liberar sustancia P y neurosinasas. También se va a aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno y va a haber una disminución de, de estos por inhibición directa de la glutatión S-transferasa. Todos estos procesos que están como súper resumidos y se supone que ya los vimos, van a generar una inflamación neurofílica con una liberación de la mieloperoxidasa y metaloproteinasa 9. Nos van a producir pues la degradación de la matriz epitelial y nos van a producir y van a también degradar los factores de crecimiento, perdón. Bueno, para el diagnóstico, en la siguiente creo que está. Tenemos, bueno, los signos y síntomas, que es igual nos ayudan para el diagnóstico. Vamos a tener una tríada clásica. Estos síntomas son exactamente los mismos de un asma normal que se puede presentar en niños, que es la tríada clásica, la tos, que va a iniciar seca, pero puede evolucionar a ser más húmeda y con producción de esputo. Vamos a tener disnea de pequeños esfuerzos y sibilancias. Estas sibilancias pueden ser de inicio sí audibles solamente con estetoscopio, pero ya cuando están agravadas pueden ser audibles desde lejos de nuestra exploración. Vamos a tener que los pacientes, es importante aquí, ¿cuál es la diferencia como entre en un asma normal a una ocupacional? Vamos a tener que los pacientes nos van a referir síntomas durante las horas laborales o que se exacerban en estos días, pero cuando están en fin de semana o en periodo vacacional, sus síntomas disminuyen. Esto va a tener mucho que ver, ahorita lo vamos a ver, con el tratamiento. También vamos a tener criterios diagnósticos, y me parece que está la tablita en la siguiente. Bueno, vamos a tener que a lo que le llamamos evaluación, que son criterios de valoración. Le vamos a poner un grado 0 si nuestro paciente tiene ausencia de signos y síntomas y puede ir del grado 1 hasta el 4 dependiendo de cuáles las características de nuestros signos y síntomas. Vamos a tener tos, disnea y o sibilancias de carácter leve, moderado, severo y muy severo. También vamos a tener una disminución de la capacidad vital forzada y también una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que está por debajo del 65%. Vamos a tener que ya el grado, el último, pues como grado, se pone que ya es un déficit funcional muy severo, que está sumado, o sea, ya son todas las condiciones sumadas y el valor de el volumen expiratorio forzado del primer segundo
y la capacidad vital forzada ya están disminuidas por debajo del 35%. Entonces ya nuestro paciente ya está muy, tiene demasiado daño y ya puede pasar a tener pues una discapacidad. La siguiente, por favor. En el caso del diagnóstico se establecieron diferentes como criterios. eh, Hay algoritmos. El más, como que más me aparecía es este algoritmo que nos va a decir, como resume todo el diagnóstico, iniciando pues obviamente con una historia clínica que hay unas tablitas que no les puse porque pues, están muy largas, pero les mando pues el artículo que es sobre las preguntas que nosotros le podemos hacer a nuestro paciente dirigido hacia principalmente pues a qué se dedica, a, principalmente a qué es a lo que está expuesto, desde hace cuánto empezaron sus síntomas, si han sido exacerbados o no. Vamos a tener que, si tiene rinitis o conjuntivitis, si tiene alergias a algunas otras cosas o si ya se conocía alérgico a algo, si tiene tabaquismo o alcoholismo o alguna otra droga de abuso. Los antecedentes familiares también son muy importantes, por lo que les dije que también hay una pues predisposición genética. La característica de todos sus síntomas. En el caso, después vamos a tener pues las pruebas cutáneas y la determinación de IgE específica. Vamos a tener la medición de HRV y que es la metacolina y la histamina. Dependiendo si nos sale negativa o positiva, vamos a tener diferentes pues actuares. En el caso de que sale de que tengamos negativa, pues el paciente puede seguir trabajando y no es asma ocupacional. Se toman otras medidas. Puede ser que si el paciente ya no trabaja, pues puede escalar a provocar una bronquitis específica. Y si nuestras pruebas de esta bronquitis específica son positivas, pues vamos a volver a pensar en una asma ocupacional. Y si son negativas, puede sí haber una reincorporación al trabajo y se vuelve a hacer la provocación bronquial específica, ya monitorizada, y se espera hasta que salga pues negativa para descartar que sea el asma ocupacional. En la medición en el caso de que sea positiva, pues nuestro paciente, y si nuestro paciente sigue trabajando, pues se lleva de nuevo a la provocación bronquial específica hasta esperar que salga negativa para descartar que sea asma ocupacional. En el caso de nuestro otro algoritmo, que está más pequeñito, en nos habla de criterios diagnósticos. Nos habla que para tener un diagnóstico es necesario criterios mayores y menores. Los criterios de Brooks van a requerir, como ya les dije, al menos 3 criterios mayores, que son de la A a la C, y un criterio menor. En este caso, el primero, pues es que nuestro paciente ya se encuentre diagnosticado con asma, que ya haya un inicio de síntomas después de entrar al centro de trabajo y que se logre la asociación síntomas-asma laboral. En el caso de los criterios menores, vamos a tener que se tenga conocido el agente causal. En el punto de 2, vamos a ver que haya cambios en BF1 relacionados con el trabajo. Em, Vamos a tener también que otro de los puntos pueden ser las pruebas que ya les dije de provocación específica positivas y una clara asociación entre los síntomas y su exposición. Vamos a tener que, una de estas pruebas que se usa es la prueba de reto con metacolina para demostrar la hiperreactividad bronquial. Esta se usa utilizando flujometrías 4 veces al día, dos dentro y dos fuera del centro de trabajo, para mostrar pues la variabilidad de estas pruebas. Y estas pruebas tienen una sensibilidad del 73% y una especificidad del 99%. También está otra prueba que se llama de reto específica y pero esta pues no se usa, es mejor, pero no se usa por su alto costo y pues solamente se dispone ya como en centros muy especializados.
Eh, la siguiente, por favor. Bueno, en su tratamiento vamos a tener que el principal tratamiento y el número uno que se tiene que hacer, a pesar de que, pues, en el caso de que pues mucha gente es trabajador y depende de su trabajo, es la cese a la exposición de la sustancia responsable, porque se ha visto que no necesariamente también tenemos el uso de esteroides. em, es mucho más factible y de hecho es más rápido el proceso de pues una mejora a largo plazo si obviamente se deja este alérgeno porque solamente está causado por su alta exposición y por la sensibilidad que ya se dio hacia este producto. Entonces, el número uno, pues, es el cese a la exposición de esta sustancia responsable. Después también se pueden usar los esteroides para disminuir un poquito, pues, esta inflamación que se causa ahí. También es en caso de que los síntomas estén exacerbados demasiado y esté causando una obstrucción a nuestro paciente. Como ya les dije, pues hay trabajadores que optan por permanecer en esta industria, pues porque dependen de este trabajo y deben ser examinados pues regularmente para determinar si ya hay un empeoramiento de los síntomas, si se puede seguir trabajando o si ya se pasa a que este paciente pues tenga una discapacidad o que ya le esté afectando. La siguiente, por favor. Perdón. Bueno, tenemos la conducta a seguir según las anomalías que se van a presentar. Vamos a tener que se tiene que realizar un estudio exhaustivo de la llamada higiene industrial. Estas van a ser medidas para reducir concentraciones ambientales de contaminantes. Se tiene que buscar pues que en el área de trabajo haya una correcta ventilación, que haya una limpieza estricta y un mantenimiento de los aparatos constante. Se, si se vea la posibilidad de sustituir estos agentes de riesgo o adecuar el agente, ya sea, como ya les dije, puede disminuir la exposición eh, y sobre todo, pues para nuestro trabajador, medidas de protección personal, que son, además de rotaciones periódicas para disminuir los agentes, para disminuir este periodo de exposición, el uso de guantes y mascarillas apropiadas o sea, que tengan un correcto filtro para estas sustancias a las cuales está siendo expuesto nuestro trabajador. Y pues obviamente pues un control médico constante para estar viendo las características, signos o síntomas que esté presentando nuestro paciente. Bueno, si el trabajador decide continuar laborando, tenemos el llamado menoscabo médico, que pues se refiere a una anomalía funcional debido a un trastorno médico y ya la presencia de una discapacidad que va a abarcar todas estas situaciones a las que un empleado no puede asumir sus responsabilidades y desempeñar todas sus tareas correctamente. Todas estas van a ser las que vamos a determinar nosotros como, pues como médicos o el médico del trabajo es el que va a dar pues esta decisión dependiendo de el grado, en el caso de el menoscabo va a haber pues un índice que va a depender uno del grado de limitación de flujo aéreo tras la administración de un broncodilatador, es decir, cómo reacciona nuestro paciente, el grado de reversibilidad de la limitación al flujo aéreo con el broncodilatador o el grado de hiperreactividad en las pruebas cuantitativas. Y el otro índice va a ser la medicación